Hola, espero estén bien. Vamos a ver el tema contabilidad nacional. Nos preguntamos qué es el PBI. Vemos un mapa de Argentina y nombres de empresas: Paladini, Arcor, Sancor, Quilmes, Nike, Carrefour. Y palabras claves: servicios, finales, bienes, país, valor, tiempo, factores argentinos y extranjeros. Con todo esto que hemos visto acá en esta imagen, podemos obtener el concepto de qué es el PBI. Entonces, el PBI es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un periodo determinado. Cuando hablamos de valor monetario, nos referimos a que están expresados en pesos. Vamos a ver que la palabra finales es muy importante porque tiene relación con una de las características del PBI, que es el valor añadido. Producidos por un país implica lo interno de este concepto, dentro de Argentina. En un periodo determinado, siempre recuerden que las variables se especifican en un tiempo y en un lugar determinado. Es decir, que comprende el valor de los bienes producidos como viviendas, discos compactos, los servicios como viajes de avión, honorarios de profesionales, valorados a su precio de mercado y se suman para obtener el PBI. Vamos a ver las características del PBI, que son valor añadido, producción corriente y precio de mercado. Valor añadido. La insistencia de los bienes y servicios finales tiene por objeto asegurarnos que no los contamos dos veces. En la práctica, la doble contabilización se evita utilizando el valor añadido. ¿A qué se refiere esta característica? Si nosotros, por ejemplo, en la fabricación del pan necesitamos tener harina y para hacer harina hace falta el trigo. Si nosotros consideramos en el PBI el valor del trigo, el valor de la harina y el valor del pan, estaríamos el trigo contándolo 3 veces y la harina 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay dos opciones: o tomar el valor del pan o tomar el valor del trigo más la diferencia entre el trigo y la harina más la diferencia entre la harina y el pan. Entonces, en cada fase de fabricación solo se incluye en el PBI el valor añadido del bien correspondiente a esa fase. Si seguimos este proceso, veremos que la suma del valor añadido en cada fase de producción es igual al valor final del bien vendido. Es decir, podemos tomar, como decía en el ejemplo, o el valor del pan o el valor del trigo y las diferencias en cada una de las etapas de ese proceso de producción. Otra de las características es producción corriente. El PBI consiste en el valor de la producción obtenida en el periodo de referencia. ¿Se acuerdan que decíamos en un periodo determinado? Por ejemplo, un trimestre, un semestre, un año. Entonces tiene que ver con lo que se produjo solamente durante ese periodo. No comprende operaciones de mercadería con mercaderías ya existentes, por ejemplo la venta de una casa o de algo que ya estaba construido. Sí comprende las comisiones que cobran los intermediarios por estas operaciones, porque son servicios de producción corriente, es decir, se considera todo lo realizado durante ese año, nada que tenga relación con años anteriores. Y se va a evaluar a precio de mercado. ¿Qué significa esto? Que el PBI valora los bienes a precio de mercado, comprende los impuestos indirectos como el IVA, por ejemplo, por lo que no es igual el precio que cobra el vendedor de los bienes. Nosotros por contabilidad sabemos que tenemos un valor neto y tenemos un valor bruto. El valor que se considera es el valor bruto, es decir, el precio de venta. Incluye todos los impuestos necesarios para vender el producto. El precio neto es el precio de mercado menos los impuestos indirectos, y este es también lo que llamamos el costo de producción o coste de producción, que es la cantidad que reciben los factores de producción que produjeron el bien, es decir, que vamos a ver a precio de mercado o a costo de factores.
Vamos a ver ahora otro concepto que es el PBN, el Producto Bruto Nacional. Y acá aparece otra vez este esquema, esta imagen, en donde si ustedes ven tenemos por ejemplo Arcor, Nike, Google, Paladini, Quilmes, Sancor, Arcor, está como en dos partes, Carrefour, Starbucks. Entonces, y aparecen también unos carteles. Entonces, fíjense, hay flechas que salen de Argentina, que son las rojas, que van hacia afuera, y flechas verdes que son de afuera hacia adentro. Entonces, fíjense, las flechas verdes son rentas de argentinos en el exterior o de factores de la producción argentinos que están afuera. Por ejemplo, veo Arcor, y Arcor está también en Brasil. Es decir, lo que produce las ganancias de Arcor de Brasil pertenecen a la Argentina, es decir, se va a incluir en lo que vamos a llamar el Producto Bruto Nacional. Pero también dentro de Argentina hay empresas que son extranjeras. Entonces, si están dentro de Argentina, hay que sacar esas rentas o beneficios que son de empresas extranjeras que están dentro de Argentina. Ahora vamos entonces al concepto. El Producto Bruto Nacional, que le vamos a llamar PBN, es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por factores de producción de propiedad nacional en un determinado periodo. La diferencia entre el PBI y el PBN consiste en que una parte de la producción de un país es realizado por factores de la producción de la propiedad extranjera. Esto se incluye en el PBI, pero no en el PBN. Por ejemplo, la empresa Honda, que está en Estados Unidos, va a formar parte del PBI. Lo que fabrica en Estados Unidos va a formar parte del PBI de Estados Unidos, pero del PBN de Japón. El Producto Neto Interno, el PNI, como ustedes saben, la inversión, al estar formada a ser una inversión física en macroeconomía, al utilizarla se desgastan estas máquinas, estos edificios. Entonces, y el desgaste le llamamos en contabilidad depreciación, se deprecia. Entonces, el PNI, es decir, el Producto Neto Interno, es igual al Producto Bruto Interno menos el consumo de capital fijo, que es un indicador de la depreciación. Es decir, se le resta la depreciación, que es el consumo, lo que se ha utilizado del capital fijo de las máquinas, y eso nos va a dar como resultado el Producto Neto Interno. También vamos a hablar del Producto Bruto Interno nominal y real. El nominal va a medir la producción, el valor de la producción correspondiente a un determinado periodo, a los precios de ese periodo, es decir, a valores corrientes. El PBI nominal varía de un año a otro por dos razones. En primer lugar, varía la producción física de bienes, puede haber habido crecimiento, y en segundo lugar, porque varían los precios de mercado, porque al utilizar valores corrientes va a estar influido este PBI nominal por la inflación y por los precios. Mientras que el Producto Bruto Interno Real mide las variaciones que experimenta la producción física de la economía entre dos periodos diferentes, valorando todos los bienes producidos en los dos periodos a un mismo precio, es decir, a valores constantes. Este permite comparaciones entre distintos periodos. Es decir, por ejemplo, podemos considerar, nosotros queremos comparar la producción de 2 años. Entonces vamos a multiplicar la producción del primer año por un precio de un año base que va a ser elegido, por ejemplo, el 2018. Entonces, la producción del 2019 se multiplica por los precios del 2018 y la producción del 2020 se multiplica por los precios del 2018. Es decir, que acá solamente vamos a tener en cuenta cantidades porque estamos usando precios o valores constantes. Para hacer los ejercicios de la medición del producto vamos a ver dos métodos. A la izquierda encontramos el método del gasto, que va a estar dado por la demanda agregada, y el resultado es el PBI, Producto Bruto Interno, a precio de mercado.
Este está formado por el consumo de las familias, el gasto público del sector gobierno, inversión bruta de las empresas, más exportaciones, menos importaciones. Mientras que a la derecha tenemos el método del ingreso, que va a estar dado por la retribución de los factores de la producción. Nosotros sabemos que está formado por los sueldos y salarios brutos de los trabajadores, más las rentas, los alquileres, beneficios totales, más intereses. Ahí tenemos la retribución de la tierra o naturaleza, del trabajo, del capital y la empresa. También vamos a ver la transformación. Nosotros podemos llevar desde el PBI a precio de mercado, que es el resultado del método del gasto, al Producto Neto Nacional a costo de factores, que es el resultado del método del ingreso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros queremos, vamos a partir siempre del Producto Bruto Interno a precio de mercado para llegar al Producto Neto Nacional a costo de factores. Si partimos del Producto Bruto Interno a precio de mercado y le restamos las depreciaciones, es decir, el consumo del capital fijo, nos va a dar como resultado el Producto Neto Interno a precio de mercado. Es decir, en esta primera transformación pasamos de una magnitud bruta a una neta, restando depreciaciones. Ahora vamos a cambiar, en vez de ser interno, queremos ir al nacional. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Sumar las remesas recibidas del exterior, es decir, de todos los factores productivos argentinos que se encuentran afuera del país, en el exterior, se suman. Y se restan todas las remesas enviadas al exterior, es decir, todo lo que pertenece a empresas extranjeras que funcionan dentro de Argentina. Entonces, ahí tenemos como resultado el Producto Neto Nacional a precio de mercado. Si a eso nosotros le restamos impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, y le sumamos subsidios a las empresas, da como resultado el Producto Neto Nacional a coste de factores. Y ahí hemos transformado una magnitud y hemos llegado a la otra. También, como otra parte del ejercicio, tenemos la determinación del ahorro. ¿Por qué tenemos que llegar a esto? Para saber si en la economía ha habido ahorro o desahorro. Este resultado final puede dar positivo y negativo, o negativo. Acá tenemos que tener en cuenta cuestiones que, por ejemplo, dentro de los salarios brutos hay una parte de ese salario, que son las retenciones, que no las cobra el trabajador. Entonces le tenemos que restar el aporte jubilatorio. De los beneficios totales de las empresas, no todos los beneficios son distribuidos, han llegado a las familias. Algunas partes no se han distribuido, entonces hay que restarla. Es decir, que hay que hacer algunos ajustes para llegar a determinar con este ingreso personal disponible final, le restamos el consumo y vemos si hay ahorro o desahorro. Espero hayan entendido. Cualquier duda la pueden plantear en el foro. Un saludo afectuoso.